Gloria a Dios. Sí. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Para Dios sea la honra y la gloria. Gracias por el esfuerzo de estar aquí. Gracias porque también a Dios por el privilegio que nos da de ser sus hijos, de poder sentir en nuestros corazones, de poder venir para alabarle, glorificar su santo y bendito nombre. Siempre suele mucho repetir, pero déjame decirte que si estamos aquí no es por un mero capricho de que tú quisiste venir, sino porque hubo un motivo. Y ese motivo se llama Jesús. Él movió tu corazón. El Espíritu Santo empieza a obrar de una manera tan especial, aún sin darlo cuenta, y aquí te trajo, para alabanza, para honra y gloria de tu nombre. Así que, hermanos, les invito a que vamos a orar. Acompáñenme a orar para que el Señor hable en esta mañana a mi vida, hable a tu vida, a cada corazón sediento, a cada vida necesitada, que sea el Señor pues transformando nuestros corazones. Señor, una vez más, gracias por el privilegio que nos da de estar aquí. Gracias porque, Señor, tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad. Padre amado, venimos a ti tal y como somos, llenos de imperfecciones, Señor, a veces de desánimo, a veces, Señor, venimos a ti cansados, trabajados, venimos enlutados, pero venimos a ti tal y como somos, porque tú conoces nuestros corazones, porque tú conoces, Señor, todo de nosotros, porque tú eres nuestro Creador. Pero venimos a ti con un corazón que rebosa de alegría, de ver la misma naturaleza de tu obra hecha con tu mano preciosa, el cual lo ha creado todo para llamar nuestra atención, Señor, y poder disfrutar de ella. Pero también venimos regocijados, porque nos sentimos, Señor, libres en ti. Nos sentimos transformados, nos sentimos limpios porque tú nos has limpiado con tu sangre preciosa en la cruz de Calvario. Y hoy venimos con un corazón agradecido, despojado, dispuesto, Señor, a alabarte, a glorificar tu santo y bendito nombre. Te pido que tú hables a mi vida por medio de las palabras, que habla a cada corazón sediento, Padre amado, que seas tú ministrando en esta mañana por medio del Espíritu Santo, tratando con cada corazón, Señor, trata conmigo, dirige en todo, Padre amado, y que sea todo para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir sobre la historia de Lázaro, la muerte de Lázaro, que se encuentra en el capítulo 11 de Juan. Pero antes de leerlo, para poder entender el capítulo y el proceso, quiero aclararte algo. En esta historia real, Jesús primeramente está en Judea. Allí hay un grupo de judíos fariseos que le están escuchando cuando él está hablando. Jesús le dice: mi Padre y yo una cosa somos, uno somos. Aquella palabra le enfadó a los judíos, porque ellos solamente piensan en que Dios uno es y miraban a Jesús como un impostor. Le querían apedrear. Y Jesús, evitando esto, dice que se le escapó de la mano, él y sus discípulos, y se fueron al otro lado de Jordán. La pregunta es: ¿a dónde estaba el otro lado de Jordán?
porque si estaba en Judea, él salió, pero no solamente que dio un paso y pasó al otro lado de Jordán, sino que se fue 27 kilómetros de ahí, al otro lado de Jordán, a donde Juan empezó bautizando. Allí él se fue a las regiones de Betábara, y allí estaba. Entonces, cuando estaba allí, empieza este acontecimiento de la enfermedad de Lázaro. En el capítulo 11 del verso 1, vamos a empezar leyendo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Del verso 17, vamos a leerlo hasta el verso 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Amén. Hermano, yo he puesto por título a este mensaje: Jesús, fuente de vida. Y quiero empezar diciéndote que ante el desafío de la vida vamos a experimentar enfermedades, porque tenemos un desafío por delante. Y ante ese desafío vamos a experimentar enfermedades, adversidad, desánimo, duelo, la muerte de seres queridos e incluso la nuestra. En este relato empezamos a ver 3 hermanos: Lázaro, María y Marta. Estos 3 hermanos vivían en una aldea llamada Betania, una aldea a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Pero acontecimiento, Lázaro muere, Lázaro enferma. María y Marta envían a buscar a Jesús, porque eran amigos, se conocían. Aquí vemos un acercamiento de cómo es Dios con nosotros. Es un amigo, es cercano. Aunque creemos que Él está en los cielos, y así lo creemos, que su morada está en los cielos, pero es un Dios cercano,
que vive en tu corazón y en mi corazón. Le envían un mensaje un mensajero con un mensaje que decía en el verso 3, lo pueden leer: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Ese fue el mensaje que María y Marta le mandaron a Jesús. Jesús estaba a 27 kilómetros de allí. La Biblia registra que estaba a un día de camino. Los mensajeros van para allá a llevar ese mensaje. Una línea nada más: Señor, he aquí el que ama está enfermo. En otras palabras, ven para que le sane. Eso era lo que querían hablarle. Ven para que sane a mi hermano porque está enfermo. Es tu amigo. Sé que tú nos amas y que nos conoces, pero queremos que tú estés aquí, porque había una confianza plena en que ellos tenían con Jesús. Pero hay una respuesta de Jesús. Jesús le responde en el verso 4: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Hermano, quiero que te quedes con estas palabras. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces pensamos que cuando enfermamos es que estamos haciendo algo mal, que cuando enfermamos es que estamos en pecado, estamos haciendo la cosa mal, que el cristiano no se enferma, que la enfermedad no es para el cristiano. Muchos la desechan. Yo desecho la enfermedad porque eso no es para mí. Pero a veces nos olvidamos de la prueba de Job, que fue Dios que la permitió. Pero aún más, nos olvidamos de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hermanos, tú y yo no conocemos el futuro. Por eso se nos hace caso conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque no conocemos más allá. Estamos solamente mirando a simple vista hasta que nuestros ojos alcanzan, pero no vemos más allá, no conocemos el futuro. Y la pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? El libro de los Romanos, capítulo 12, verso 2, lo dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos aquí tres cosas. La voluntad de Dios primeramente es buena. Después, ¿qué? Agradable. Y tercer lugar, perfecta. Porque todo lo que Dios hace y lo que Dios permite es bueno. Tanto puede ser una enfermedad, como puede ser un momento de luto, de duelo por la pérdida de un ser querido. Pero Dios lo permite. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano. Y Él conoce más allá de nuestro futuro. Y por eso tenemos que estar en la voluntad de Dios. Y no entrar a cuestionar a Dios. Porque siempre he dicho, Dios se las sabe todas y una más. Él sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Y por eso Dios no se equivoca. El hombre sí se equivoca, tú y yo nos equivocamos, pero Dios jamás. Todo lo que hace es perfecto.
Hermanos, si estamos en su voluntad, van a llegar desafíos, van a llegar enfermedad, van a llegar duelo, y lo vamos a soportar, porque estamos y experimentamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué sucede? Que en esa voluntad a veces nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar el lado positivo. Nunca vamos a mirar lo negativo. Siempre vamos a buscar el verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál es todo? La palabra todo incluye lo bueno y lo malo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Pero qué es nada? Es que nada incluye lo bueno y lo malo. ¿O solamente estamos preparados para la abundancia? ¿Solamente estamos preparados para recibir lo bueno? Y cuando llegue la adversidad, el tiempo malo, ¿qué? Entonces ya no estamos preparados, nos derrumbamos. Es ahí donde tenemos que experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos, lo soportamos porque hay una paz que no lo da el ser humano. Soportamos la voluntad de Dios porque hay una paz en nuestro interior que no la va a dar el ser humano, y por más que quiera consolarte, no va a recibir esa paz, porque esa paz solamente la puede dar Dios en nuestros corazones. Por eso la voluntad de Dios es buena, porque da paz. Y trae paz en nuestros corazones. Puede que llegue el momento que nos enfermemos, o que nos enfademos, que nos enfademos con Dios y echemos una pataleta como un niño malcriado. Es posible también, porque no queremos como en ese momento aceptar cuál es la voluntad de Dios. Y a veces nos puede llegar un momento, nos podemos enfadar con Dios, echar una pataleta, pero aún así Dios te comprende. Aún así Dios nos comprende. Aún así Dios nos ama. Aún así Dios nos consuela y te deja un poco como el padre cuando el niño hace una pataleta, que lo deja tranquilo a que se le vaya. Entonces después lo trae, le habla, le explica las cosas como son y el niño la entiende. Eso hace Dios contigo y conmigo. Echamos otra pataleta, nos enfadamos un poco, pero Dios te comprende y te deja. Desahógate un poco. Hermanos, a veces llorar también es bueno, porque hace que nos desahogamos. Pero el verdadero llanto, hermano, es el llanto del alma. Y es que cuando el alma llora, la palabra no sale. Cuando el alma llora, la palabra no sale. Solamente hay un susurro del alma, de una paz que sale de nuestro interior, el cual podemos escuchar como Pablo cuando decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de tu debilidad. Somos débiles, a veces somos indefensos, hermanos, a veces somos vulnerables y no nos damos cuenta hasta cuánto somos tan vulnerables. Y si echa atrás y llegamos al coronavirus, ahí nos dimos cuenta cuán vulnerables somos. Pero si miramos ahora en esta semana pasada el apagón que hubo, cuán vulnerables somos. De la única manera que podemos ser personas fuertes y victoriosas es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón.
y dejamos que Él sea que guíe nuestros pasos. Dejamos que Él sea quien nos dé la fuerza, quien vaya delante, pero no quiera tú ir delante. No quiera ocupar el espacio que le corresponde a Dios. Ese espacio le corresponde a Dios, ves tú detrás y Dios va adelante. Él va abriendo camino en medio del desierto. Son muchos desiertos que tenemos que caminar, pero sabemos que Dios está con nosotros. Hermanos, en medio de la pataleta que podemos echar, Dios te comprende. El problema está cuando nos alejamos de Dios, empezamos a cuestionar a Dios, entramos en una depresión porque no entiendo, y esa es la palabra que a veces nos repetimos mucho, es que yo no entiendo, no comprendo. ¿Y sabe qué es lo que está pasando en nosotros? Que no queremos aceptar la voluntad de Dios, solo queremos mi voluntad. Solo quiero que se hiciera en mi voluntad. Es que no era el tiempo. Es que fue muy prematuro. Es que fue demasiado rápido. Sí, todo eso lo sabemos. Pero si estamos en la voluntad de Dios, Dios sabe todas las cosas. Y sabe por qué entonces se lleva un ser querido. ¿Por qué suceden las cosas en nuestra vida? A veces no las podemos entender. Y en la palabra cuando entramos yo no lo entiendo, yo no lo comprendo. Fue muy joven. Todavía yo veo personas que tienen 80 años, pero es que mi hermano tenía 60. ¿Pero por qué sucedieron eso? Es que no podemos entrar a cuestionar a Dios. Dios es soberano. Y lo que Él hace, hecho está. Solamente tú y yo tenemos que depositarnos en su voluntad y dejar que Dios siga haciendo la obra en nuestra vida, porque Él va a traer paz. Él lo que quiere es glorificarse en su pueblo. La palabra es cuando Dios quiere glorificarse. Si la pérdida de un ser querido puede ser para que haya más unidad en los hermanos, Dios lo permite. Si la pérdida de un hijo es para que haya más unidad en el esposo y la esposa, porque se estaban separando y Dios lo permite, Él sabe por qué lo hace. ¿Por qué entrar a cuestionar el plan de Dios? Hermanos, no dejamos que Dios se glorifique en nuestra vida, porque a veces queremos entrar nosotros a hacer el plan de Dios. Y no dejamos que Dios se glorifique en medio de la enfermedad. Muchas veces una persona enferma y lo primero es, yo reprendo toda esta malicia. ¿No? Y si usted está reprendiendo al mismo Dios. Si Dios es que ha permitido la enfermedad, ¿cómo voy a reprender si es Dios mismo que está obrando y que Dios lo ha permitido? En ningún momento en la historia de Job vemos a Job reprender, sino que Job tiene que decir, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea. Porque no conocemos el futuro, a veces no conocemos el plan de Dios, solamente lo leemos, es bueno, agradable y perfecto, pero hasta dónde llegue esa parte buena, hasta dónde llega esa perfección, llega más allá de nuestro entendimiento. Jesús dura 2 días más. El verso 5 y verso 6. Jesús estaba en Betábara, a 27 kilómetros de Betania, la aldea de los 3 hermanos. Y este estaba a un día de camino, registra la Biblia. A un día de camino. Hermano, es posible. La Biblia no lo registra, pero es posible que Lázaro muriera cuando Marta y María enviaron los mensajeros a Jesús. Era un día de camino, un día para ir.
Estos mensajeros tenían que jugar un día para ir, un día para venir y 2 días que Jesús duró para llegar allí. 4 días. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿y por qué 4 días? ¿Por qué no fue junto con los mensajeros? ¿Por qué 4 días duró Jesús allí? Y es ahí donde Marta empieza a cuestionar y empieza a decir, Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no había muerto. Si tú estuvieras aquí, mi hermano, ya estaría vivo, porque ella sabía que era la vida. Pero no se trataba de que Dios estuviera allí. Se trataba que ella confiara en la voluntad de Dios. Es posible que cuando los mensajeros volvieran de regreso después de dar el mensaje a Jesús, ellas estaban esperando que Jesús viniera con ellos. Y cuando vienen de regreso después de 2 días, un día para ir, otro para venir, y cuando llegan lo que le dicen, Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Pero llega el desánimo, llega la tristeza, llega la congoja. ¿Y por qué 4 días de camino si Él le amaba? Hermano, déjame decirte que Dios rompe mitos, creencias, costumbres. El pueblo judío tenía una creencia, y es que el alma de una persona después que moría duraba 3 días rondando. Jesús no se aparece al 3er día, no se aparece al 2.º día, Jesús aparece al 4.º día, porque Él rompe costumbres, mitos, ideas, creencias. Jesús tiene que llegar al 4.º día para hacerle entender a aquel pueblo que estaba consolando allí a Marta y a María, y tenía que hacerle entender que Él era la vida y Él es la vida. Amén. Llega al 4.º día y las hermanas le dicen, es que mi hermano ya huele mal, mi hermano hiede ya. Jesús le dice, pero ¿dónde le pusieron? Está allí, ven y ve. Quiten la piedra, hagan rodar la piedra. No, es que ya Él viene, son 4 días que tiene de muerto. Pero Jesús tiene que decirle, pero no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. ¿Cuántas veces llegamos a esa excusa? Es que ya es demasiado tiempo, es muy tarde ya no vale la pena. Y nos olvidamos que Jesús es la vida, que Jesús es nuestra confianza, que Él es el que tiene dominio y control de todas estas cosas. Hermanos, ¿cuántos días, cuántos meses o cuántos años tenemos que esperar en Dios para poder entender que Dios es soberano, que Él tiene el control de tu vida y de mi vida? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Marta y María estaban esperando a Jesús que llegase con los mensajeros que ellos enviaron, pero Jesús dura 4 días para venir. ¿Cuántos días tenemos nosotros que esperar? ¿Cuántos meses, cuántos años para poder entender la voluntad de Dios? Iglesia, no empiece a cuestionar a Dios por el momento difícil que esté pasando.
Lo único que lo que Dios quiere es que esperemos en Él, que confiemos en Él, que confiemos en su promesa, que confiemos en su palabra. Cantamos una canción ahorita, Dios de pacto. Dios que cumple su promesa. El Dios que guarda su palabra. El Dios que guía nuestros pasos. El Dios que guía nuestro destino. El hombre no hace pacto con Dios porque nunca lo puede cumplir. Quien hace el pacto es el Dios con el hombre, porque el único que puede cumplir es Dios. Cuando Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, en el Evangelio de Juan, creo que 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creéis en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es un Dios de promesa. Eso es un Dios de pacto. Un Dios que cumple su palabra. Un Dios que le dice allí a Marta y a María, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y es una palabra muy comprometedora. Una palabra, hermanos, que da confianza. Yo soy. Qué bueno cuando Jesús dice, yo soy. Hermano, Jesús conoce su situación. Él conoce la situación, conocía la situación de María y de Marta. Él tuvo compasión porque es un Dios cercano. Él vio la multitud que lloraban. También Jesús lloró. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 35. Si no te queda con lo que yo he dicho, quiero que te quede con este verso, por lo menos. Es el verso más corto que tiene la Biblia. Hoy quiero que te lo vayas aquí, que te lo aprendas. El verso más corto que tiene la Biblia. Juan 11:35, Jesús lloró. Jesús lloró. Porque era 100% hombre, también era 100% Dios. Él conoce tus debilidades. Él conoce todo de nosotros, porque también Él vino a la tierra y experimentó todo el sufrimiento que tú y yo estamos experimentando. Experimentó el desprecio, el menosprecio, experimentó aquella cruz, experimentó la muerte, pero se levantó triunfante y victorioso. Tenemos un Dios cercano, comprensible, compasivo, que escucha, que contesta, pero en su voluntad, no en la nuestra. Es un Dios que contesta nuestras oraciones, pero es posible que tenemos que esperar 4 días como tuvieron que esperar los Marta y María. Pero es posible que tenemos que esperar 1 año. Puede ser que tenemos que esperar 10 años. O aún tiene peticiones de cuando tú estabas pequeño, que te llevaba tu padre o tu madre a la iglesia y tú hacías peticiones delante de Dios y aún no ha sido contestada. Déjame decirte que Dios aún así llega a tiempo. Dios llega a tiempo a tu vida y a mi vida. Para Dios no hay casualidades. En Dios hay promesa. En Dios hay verdades. Él es un Dios bueno, misericordioso, que conoce todo de nosotros. Lo que no conocemos somos nosotros de Él. Y eso es lo que Él quiere, que tú y yo podamos conocer su voluntad. Que podamos conocer su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Jesús le dice a Marta, y hoy nos lo dice a nosotros en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? Amén. ¿Lo cree, iglesia? Amén. El que cree en el Señor no morirá eternamente, sino que duerme y va a pasar de muerte a vida, porque hay promesa que Él tiene para ti y para mí, que tiene moradas en los cielos. No tenemos por qué temer a la muerte. Si Jesús la venció allí en la cruz del Calvario, y toda potestad fue dada en el cielo y en la tierra. El apóstol Juan tiene que decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está el sepulcro, tu aguijón? Porque sorbida es la muerte en victoria. Y la muerte piensa que no vas a hacer un daño. ¿Y sabes lo que pasa? Que no pasa en un proceso. Después de pasar trabajo, enfermedades y disgusto y desánimo, nos va a pasar a morar con Cristo por los siglos de los siglos. Sorbida es la muerte en victoria, porque Jesús la obtuvo en la cruz de Calvario cuando se levantó triunfante y victorioso. Hermano, Jesús demuestra su poder sobre la muerte, y Él la demostró allí con la hija de Jairo cuando la levantó estando muerta. También lo hizo con Lázaro. Y lo hizo Jesús mismo allí en la cruz de Calvario. Él demuestra su poder sobre la muerte. En Él tenemos la victoria. En Él vamos a seguir triunfando. En Jesús vamos a seguir, hermano, esperando. En Jesús vamos a seguir creyendo. En Jesús vamos a seguir confiando. Para Él sea la honra. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero no te desanimes. No te entre desánimo cuando te llegue la adversidad. No te desanimes cuando te llegue el luto. No te desanimes cuando te llegue el dolor. Confía en el Señor. Confiemos en Él. Confiemos en su palabra. Confiemos en su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que necesita la iglesia es, hermanos, que confiemos en la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Confiemos en Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Señor, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú siempre estás en medio del desierto. En medio del desierto que vamos pasando, Señor, en medio del valle de sombras de muerte, tú estás con nosotros. Y tú eres quien guarda, tú eres quien protege, tú eres quien guía nuestros pasos. Ayúdanos a esperar en ti, a estar en tu voluntad. Capacítanos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer en tu promesa y confiemos cada día más, Señor, en tu palabra. Gracias, porque tú eres un Dios consolador. Gracias porque tú eres un Dios de pacto. Gracias porque eres un Dios que cumple tu promesa, tu palabra y nos capacita cada día. Ayúdanos a confiar en ti, Señor Jesús. Guía nuestros pasos, da la fortaleza a la iglesia, Señor. Aumenta nuestra fe, que haya un despertar en nuestra vida. Que haya ese despertar, Señor, que estemos dispuestos, Padre amado, a que en medio de la adversidad y de los contratiempos, sea tú dirigiendo nuestros pasos, pero que aprendamos, Señor, a esperar en ti y a confiar en tu palabra. Gracias, Padre amado, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Invito al grupo de alabanza que pasa por aquí y cantemos una alabanza. Si te quieres poner en pies, pues puede hacerlo y cantemos juntos al Señor.